redactor. Ahora invitamos a escena a Manuel Botero con su improvisación de efectismo poético. Un aplauso para él. Buenas noches. En la presentación que hizo el amigo Tafur se menciona de que voy a hacer un monólogo improvisado. Y de pronto lo que yo voy a hacer no es un monólogo, ni es repentismo, porque todo está aquí adentro. Simplemente la forma como sale en palabras puede ser de una o de otra manera. Se oye atrás y a lo que vengo no es hacer teatro, ni a contar historias que no tengan verdad asentada en ellas. Es algo que sé que de pronto no lo van a creer, pues porque la imaginación puede que me esté engañando, a veces se somete a unos límites muy estrechos. Ahora se hablaba de algo de filosofía y de hecho yo logré entenderle a un maestro de filosofía que llama Fernando González que en un ser humano pueden habitar varios alter egos, otros yoes, alteres, otros y egos yoes. Y precisamente por estar esculcando y leyendo a Fernando González me sugestioné y fui invadido de yoes, de otros alter egos. Y fue desde muy temprana edad, porque hace 49 años, tenía cerca de 19, no sé si Rodrigo está por ahí, un amigo mío estaba más o menos de 19 años, cuando a mí me impactó un poema. Estaba terminando bachillerato. Ese poema era de un poeta nicaragüense que se llama Rubén Darío y el poema titula Los motivos del lobo. De ahí empieza mi calvario, porque cuando yo leo el poema me lo aprendo y recuerdo claramente que fue en donde hoy es Rayuela, en el segundo piso, en donde al fondo queda la oficina de Cristina, que algunos la conocen aquí. Yo después de que salí de ahí sentí que algo me había pasado, que yo ya no era el mismo. Y efectivamente esa noche, porque los motivos del lobo tienen que ver con un personaje que está vivo entre nosotros en la humanidad, porque cuando los espíritus están en la memoria de nosotros los seres humanos, así hayan muerto siglos antes, están vivos. El espíritu de San Francisco de Asís tomó posesión de mí. En un sueño me dijo: usted, Manuel, lo escuché. Después entendí que él tenía el don de la ubicuidad y que tenía un poco de poderes. Y me dijo: lo escuché y es el único que le ha puesto espíritu a ese poema que escribió, muy bien escrito, el poeta Rubén Darío, pero que hizo
una personificación de mi forma de ser y de mi carácter totalmente equivocada. Estaba resentido con el poeta, porque endulzó el poema, porque no conocía la personalidad de Francisco de Asís, y él entró en mí. A través de ese sueño me dijo, mire, por eso les digo, a veces la gente no sabe que hay otros mundos y que hay unas dimensiones que no se conocen y que por eso uno no se puede atrever a hablar de estas cosas. Y me dijo, tenemos un trabajo por hacer. Va a haber una persona que está en Don Matías, que es una mediums, no una medio. Una mediums son personas que hacen sesiones espirituales, espiritistas, y que invocan los espíritus que aún tienen vigor, así no estén en carne y hueso. Entonces en el sueño me dijo, usted va a buscar esa persona es de la organización. Me empezó a hablar de una organización y se llama Elisa. Elisa es una medium que fue preparada por nosotros, me dijo Francisco. Y efectivamente me dijo, vea, suba por Cocojondo, coja por la calle abajo, pase la Conejera, llegue al Placer y ahí pregunte por ella. Y me hace el favor y le dice que va de parte mía y que lo contacte conmigo, porque usted me va a tener que hacer un trabajo. Después entendí que me estaba reclutando, que él tenía una organización revolucionaria, subversiva, insurgente, y que venía de muchos siglos atrás, y que en esos momentos, imagínense para que se ubiquen en el tiempo, eso, San Francisco existió hace 800 años, 800 años. O sea, cuando él se contactó conmigo, habían 800 años de espacio temporal, porque es que hay mentes iniciadas que trascienden el tiempo y el espacio. O sea, no hay dificultad para eso. Frente a eso yo bajé donde él me dijo y le dije a la señora Elisa, le dije, me manda, yo no sé si para usted es extraño esto, pero me manda San Francisco de Asís. Ella me miró asustada, ¿cómo? ¿Y usted por qué se asusta? Me dijo, porque yo soy de la organización de San Francisco de Asís. Y si te llamó y te mandó aquí es porque estás encargado de una misión muy importante. Y me dijo, vengas el viernes, que vamos a organizar todo. Eso fue después de que yo dije el poema allá en Rayuela hace 49 años, que no era Rayuela. Eso fue a los 4 años después de eso. Y efectivamente yo estuve en contacto visual. Me explicó él en ese entonces, si usted ahora le explica a la gente que estuvo así, no le va a entender. Vendrá un tiempo en donde aparece el Zoom y otra cantidad de tecnologías en donde la gente le entenderá de que usted se contactó conmigo. Y me dijo, nosotros tenemos un movimiento revolucionario que está en contra del feudalismo y del clero, que lo único que ha hecho es enriquecerse. Eso era la Edad Media, y que él estuvo en las cruzadas, pero que una voz interior lo llamó y que le dijo, Francisco, regresa a Asís. Y él regresó a Asís. Es más, si ustedes buscan en Google, hay una estatua de Francisco, porque llegó muy deprimido y el caballo también estaba deprimido, porque los dos están con la cabeza gacha. Ahí está la historia plasmada en un monumento que le hicieron a él en Asís.
Me dijo, yo lo quiero reclutar. Quiero que usted sea un miliciano de este movimiento, porque nosotros venimos directamente conectados desde hace muchos años con el que fue el líder que fundó esto, que se llama Jesús, y nos lo mataron, pero eso siguió vivo. Yo le fui creyendo porque yo sabía de que eso era así. Entonces me explicó, me dijo, venga, yo fui un líder cuando estuve en carne y hueso muy fuerte. Yo fui un líder que tuve que tomar posiciones muy radicales y tuve que hablar no como me dibuja ni como me presenta Rubén Darío en su poema. Lo que yo quiero es que después de cierto tiempo, y me dijo, le voy a dar unas claves, de 8 años después de que suba al papado Francisco I, porque es un comandante duro, lo vamos a montar allá, usted va a hacer la confesión y va a dar la información de lo que yo quiero que usted diga con relación a ese poema. Y efectivamente, sorprendentemente para mí, sucedió que hace aproximadamente 8 años apareció un papa que se llama Francisco I. Y yo dije, uy, porque es que San Francisco me dio las instrucciones en esa época una sola vez y me dijo qué era lo que yo tenía que hablar y negar de la forma como se le había presentado de acuerdo a ese poema de Rubén Darío. Y efectivamente me dijo también, me dijo, vea, los tiempos de nosotros son diferentes. A usted lo va a contactar, yo le voy a decir cuándo es el momento de que usted reúna la gente de su pueblo y le diga qué fue lo que yo le di. Se va a contactar en un café que llama Los Boteros con un señor gordito que se llama Nano. Yo conocí a Nano. ¿Sí? Y ahí Nano le va a decir que por qué yo no hago un monólogo. Esa es la clave. Eran códigos secretos. Esa es la clave, me dijo. Y usted le va a decir que sí, que no sabe de qué, pero que usted se presta para eso. El Día Internacional del Teatro, usted va a hacer eso. Y precisamente Nano me dio la palabra clave, monólogo, monólogo. Y yo le dije, estoy listo para eso. Eso fue hace 5 días, 6 días. 6 días, porque podrán decir ustedes que yo venía preparando esto que estoy diciendo. No, eso es una transmisión que hago directamente de la encarnación que en mí existe de San Francisco de Asís. Me dijo, el objetivo es que usted le explique a la gente, esto lo vamos, no lo están filmando, sí, esto lo vamos a poner en YouTube. Mire que el tipo estaba avanzado en esa época, no existía YouTube. Y me dijo, se va a poner en los medios y va a llegar hasta donde el Papa. Es más, me dijo, vea Manuel, yo le conozco toda la vida a usted. Usted siempre ha querido que el consejo de su pueblo le dé una medallita de reconocimiento de no sé qué, porque usted no ha hecho nada, pero que le dé una condecoración. Yo, si usted me hace el trabajo bien hecho, hablo con el Papa Francisco, que es un comandante en jefe fuerte, pero él me obedece a mí para que le haga un reconocimiento especial con una orden de yo no sé qué. A mí se me olvidó, pero él me dijo, después de que usted reúna a la gente, va a ser recibido en el Vaticano y le van a hacer la condecoración, porque es que la misión suya es delicada, porque usted va a hacer una confesión. Exacto, que yo llegué, recibí la orientación, me explicó claramente en qué consistía la diatriba que yo tenía que entablar contra el poeta que, siendo dizque el poeta del modernismo, le había dañado la imagen a Francisco de Asís porque lo había mostrado como no era. Por eso estoy aquí.
Por eso está ese poema. Ese poema fue escrito aproximadamente hace 100 años. 100 años hace, yo no las quiero enredar con fechas exactas. Y voy a ir entregando el poema y les voy mostrando los énfasis que me hizo el que me reclutó a mí para este trabajo, Francisco de Asís. Me dijo, esto no es así, esto sí es así, esto no es así. El poema llama Los motivos del lobo. Es un poco largo. Inclusive Nano me dijo que él se escondía allí para ir meditando y le dije, no sea solapado. Si a mí de pronto se me pierde algo, yo le digo, Nano, ¿en dónde voy? ¿Estamos? Y por eso está ahí de frente. Entonces, antes de empezar la diatriba contra el poeta, les traje algo que es la conexión. Esta es la prueba de la conexión entre los dos Franciscos, Francisco de Asís y el Papa Francisco. Aquí este es el lenguaje figurado, escondido, encriptado, así se llama, encriptado en una cripta, es algo que se esconde y que todo mundo no lo entiende, pero nosotros a partir de este encuentro lo vamos a ir entendiendo. Dice, cuando entra el Papa Francisco, esto es una hojita para que no crean que es que vine a predicar, esto es una hojita y el Papa escribió una encíclica, son cartas que le escriben a todo el mundo, al mundo católico. Y dice, carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Les digo que Francisco de Asís fue un revolucionario porque fue el padre de la ecología, porque hoy en día estamos clamando por lo que él clamó hace 800 años. Estamos llorando por lo que él en un momento dado advirtió que no hiciéramos con la casa. Y estas son palabras, yo me voy a hacer aquí para poder ver un poquito más. Dice esta encíclica, dice, así escribió hace 800 años Asís, Francisco. Laudato Si, mi Señor. Eso es latín. San Francisco me enseñó un poco el latín y por eso yo pues me atrevo a trabajarles eso. Laudato Si, mi Signore. Alabado seas mi Señor. Cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre, está hablando de la tierra, y como una madre que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas mi Señor por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridos, flores y hierbas. Esta hermana clama, dice ya el colega de él, el que en este momento está comandando la organización, dice, esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados y a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de la enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, eso está en la Biblia. Recuerda que polvo, tierra eres, en polvo te has de convertir. Nuestro propio cuerpo está construido por los elementos del planeta
Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. O sea, aquí está la muestra de que está entre nosotros Francisco de Asís, encarnado en el Papa. Volvió después de 800 años. Yo tengo acceso íntimo a todo lo que es la capacidad de este líder de hacer un movimiento revolucionario, porque fue capaz en un momento dado, cuando su padre, que era un rico mercader, le quitó sus bienes porque él le estaba entregando a los pobres y estaba dilapidando la fortuna, de quitarse su ropa y tirársela y quedar desnudo. Por allá un obispo le prestó un manto y salió y se fue. Ok. Entonces, la misión y el objetivo es sencilla para que vamos viendo. Yo voy a presentar qué fue lo que escribió Rubén Darío y les voy a mostrar qué fue lo que me dijo San Francisco, que les dijera a ustedes de que lo que Rubén Darío escribió, eso no es él. Rubén Darío dulcificó la presencia de un líder que se fue para el monte, que tuvo que trabajar con gente muy difícil y por lo tanto tenía que tener una mano dura. Ese es el poema que titula Los motivos del lobo. Ustedes saben que yo no soy teatrero, por lo tanto me van a tener paciencia. Dijo así y lo inició Rubén Darío: el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal. Ahí me dijo él: explíquele a la gente que yo no era dulce, yo era fuerte. La voz mía era de líder, en donde tenía varios frentes en todo el mundo, hasta Egipto fue y organizó un frente revolucionario contra todo lo que era la oligarquía de ese entonces, y por lo tanto tenía que bregar con gente muy difícil. Y me dijo: yo no era diminuto, porque dice: la dulce voz, el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís. Le molestó a Francisco que el poeta le hubiese dicho diminuto. Me dijo Manuel, porque él me cogió cariño, ¿no? Ya después me hablaba de Manuel y yo no fui capaz de decirle sino Francisco de Asís, porque me dijo: eso de santo entre nosotros no, porque usted está ya en la organización. Y llegó y me dijo: oiga, ¿usted sabe cuánto medía yo? Y le dije: no sé. Le dije: ¿cuánto mide usted, Manuel? Le dije: mido 1,81. Se me pudo haber rebajado ya 1 centímetro por la edad. Entonces le dije: póngale 1,80. Y me dijo: eso medía yo. Primera falsedad del poeta: me disminuyó mi estatura. Entonces me dijo: siga el poema. Y dice: el varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de Gubbio, el terrible lobo, rabioso ha asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y lágrimas. Ahí menciona el lobo de Gubbio, es una historia real. San Francisco se mueve de Asís, que era un pueblo, a Gubbio, que era otro pueblo, a reclutar gente, a reclutar. Me decía, en ese tiempo yo hasta reclutaba menores de edad, pero ese es otro tema que después hablamos. Entonces me dijo: el lobo de Gubbio, ese es un hecho real. Yo llegué y esa población estaba totalmente aterrorizada con ese problema y me contaron la vaina. Y sigue diciendo el poeta, ¿cómo es que siguen hablando? Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, así como de cabritos y corderitos. Me dijo: eso está bien, así fue.
Eso los tenía llevados del berraco. Francisco salió, dice el poeta. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca la cueva estaba la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, vuelve y me dice, falso, yo no lo increpé así. Francisco con su dulce voz, al lobo furioso, alzando la mano, oiga esto, Francisco con su dulce voz, alzando la mano, al lobo furioso dijo, paz, hermano lobo. Y Francisco se revolvía cuando estuve en contacto con él telepático y me decía, falso de toda falsedad. Porque yo al lobo no lo increpé así, porque es que yo ya estaba entrenado. Yo me fui para el monte y hicimos votos de pobreza como rebeldes que éramos contra las riquezas que se estaban acumulando en ese tiempo. Y por lo tanto yo ya tenía una maestría, yo amaestraba, yo capturaba gatos monteses y perros de monte y gatos bravos. Él tenía ya la forma de manejarlos y conocía lo que eran las fieras desde un entrenamiento que llevaba hacía mucho tiempo. Entonces, ¿cómo fue que le dijo Francisco de Asís? Cuando el lobo feroz se le abalanzó, sigue diciendo, entonces cuando le dice, paz, hermano lobo, yo no le dije paz, hermano lobo, sino que el lobo se me tiró, y como el lobo había sido perseguido con armas y con todo que no le habían podido cazar, él cogió estos dos dedos, lo sacó de aquí del sayal, el sayal es el manto, y le hizo así, paz, hermano lobo. El lobo es gatón, los lobos no ven mucho. Entonces, ¿cuál era la psicología de Francisco? Me dijo, Manuel, yo sabía de fieras. Si yo le digo, paz, hermano lobo suave, me come vivo. Yo sé que yo estaba en manos de Dios, pero Dios a veces no es lo que uno quiera, sino lo que a él le dé la gana, y de pronto me descuido y me mata ese lobo, y después Dios me dice que me necesitaba arriba, y entonces yo no podía sino jugar con el talento que tenía, y le dije, paz, hermano lobo. Y el lobo, ahí dice, el poeta, ahí dice, el animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo, está bien, hermano Francisco. Y me dijo el lobo no estaba contento. El lobo supo que yo se la había ganado cuando lo amenacé con los dos dedos. No le hice paz porque me matan, le hice así. Entonces, en ese momento, el lobo todavía estaba arisco porque el mundo instintal no se calma de la noche a la mañana. Le dijo, está bien, hermano Francisco. Se la ganó el hermano Francisco ahí en ese momentito. Está bien, hermano Francisco. Ya el hermano Francisco se envalentonó, me dijo él. Ya es mío, ya me lo coroné. Y empezó y le echó una cantaleta de Dios y Señor mío. ¿Qué le dijo? Le dijo, ¿cómo? ¿Cómo es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el grito y dolor de tanta criatura de nuestro Señor, el llanto de los campesinos, no han de contener tu encono infernal. Vienes del infierno, él lo miraba así porque él estaba aquí, vienes del infierno, ¿te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial? Mire que Francisco manejaba todas esas cosas de los demonios. Luzbel y Belial eran dos ángeles caídos en desgracia. Entonces Fran se le aplicó al lobo. ¿De quién es usted? El lobo ya vio que se estaba relacionando no con esos campesinos que él atropellaba. Entonces ya el lobo le respondió al santo de Asís y le dijo, es duro el invierno. Él no estaba tampoco así suavecito. Es duro el invierno y es horrible el hambre.
Y en el bosque helado yo no hallé qué comer y busqué el ganado. Y en veces comí ganado y pastor. La sangre, mira a San Francisco así, la sangre, yo vi a más de un cazador sobre su caballo llevando el azor al puño. El azor es un águila de caza, que le dan la orden y salta, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo. Y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas al sordo clamor. Las roncas trompas son las cornetas de victoria cuando cazan los presos. De las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar. O sea, se le igualó. Ahí la partida va muy pareja, porque el argumento fue tremendo el de Lobo. Francisco le hace otra jugada magistral y le dice: es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. No, le dice primero, el hombre cuando nace con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. ¿Qué le quiso decir? Habló mal de nosotros los hombres para trabajar de psicología al lobo. Le dijo: ustedes son puros, nobles en sus intenciones. El hombre cuando nace con mala levadura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gentes de este país. Que Dios modifique, tu ser montarás. El lobo ya supo que con este hombre podía negociar. Que Dios modifique, tu ser montarás. Y el lobo le dijo: está bien, hermano Francisco de Asís. Francisco ahí mismo se dio cuenta que ya lo tenía coronado. Y le dijo, pero también se quería asegurar, y le dijo: y ante Dios, que todo lo ata y lo desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez alargó la mano. ¿Por qué siguen? Fueron a la aldea. Entonces ya hicieron el convenio de paz. Fueron a la aldea y la gente veía, y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, baja la testa, quieto le seguía. Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó y dijo: he aquí, el lobo ya andaban pues así emparejados, he aquí una amable casa, el hermano lobo se viene conmigo y me juró no ser ya vuestro enemigo. Vosotros en cambio daréis su alimento, no ser vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros en cambio daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, respondió la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Allí se puso de acuerdo con Francisco que él sí había manejado eso así. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Si algo le daban, sigue así. Sus vastas orejas los salmos oían y sus claros ojos se le humedecían. Salía, aprendió 1000 gracias, hacía 1000 juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias llamía. Salía a la calle, subía al monte, bajaba al valle, entraba a las casas, dábanle algo de comer. La mía
Lo miraban como un manso galo. Hasta ahí. Ok. O sea, ya está socializado el enemigo, el sanguinario. Más un día, Francisco, recordemos que Francisco no era de Gubbio, él fue a hacer un montaje allá. Un día Francisco se ausentó y el lobo, Frodo, el lobo bueno, el lobo dulce, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Y otra vez sintióse el temor y la alarma entre los vecinos y los pastores. ¿Qué sigue? Colmaba, ¿cuál calmaba? Hombre, colmaba de espanto los alrededores y de nada servía el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera juegos de Moloch y de Satanás, otros dos demonios. Ya llevamos 4, el tipo sabía de demonios San Francisco. Este fue listo. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos le buscaron con quejas y llantos y dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco se puso severo, ese era el temperamento de él, bravo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero. Cerca de la cueva encontró la limaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me digas por qué has vuelto al mal. Contesta, te escucho. Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa, el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento y al pueblo salía. Y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Y manso comía. La mía los pies, la mía las manos, así es nada. Mas empecé a ver que en todas las casas estaba la saña, la ira, la envidia, y en todos los rostros ardían las brasas de lujuria, infamia y mentira. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de pan. Seguía tus sagradas leyes. Todos eran mis hermanos. ¿Qué dice? Me vieron humilde, seguía tus sagradas leyes, todos eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, las hermanas estrellas, los hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. O sea, se le salió la fiera otra vez, y a Francisco la advirtió, no se hace, él lo levanta, así le quiso decir. Y recomencé a luchar aquí, dijo el lobo, a mi defender, a mi alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el dolor, déjame en el riesgo, déjame existir en mi libertad. Vete a tu casa, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Partió, ¿sí es? Le miró con una profunda mirada
partió con lágrimas en los ojos y al Creador eterno elevó, dígame ahí, ¿y al qué? Y con desconsuelos, y habló al Dios eterno en su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro que estás en los cielos.